Bien, hablar de hidrocefalia es hablar de trastornos que pueden aquejar a diversos estadios o diversos grupos etarios. Mucho tiempo atrás, pues estaba la idea de que la hidrocefalia era solamente un trastorno del nacimiento, de los recién nacidos, una malformación congénita, ¿no? Pero hidrocefalia en realidad puede aquejar a cualquier edad, ¿ya? Eh, La hidrocefalia es la dilatación, consiste en la dilatación de los ventrículos, la dilatación ventricular, en el cual se incrementa la cantidad de líquido cefalorraquídeo en el interior de la cavidad craneal debido a un desequilibrio entre la producción y la reabsorción con la circulación. Esto genera pues incremento de la presión intracraneal. El volumen total de líquido cefalorraquídeo en neonatos es más o menos 50 mililitros en comparación con los 150 del adulto. La cantidad de producción en adultos es de unos 20 milímetros por hora, siendo menor en los recién nacidos y en niños pequeños. Varía con la edad, entre 0,1 a 26,5 mililitros por hora, y se asemeja en un 65% total de un adolescente de 15 años cuando una persona cumple 2 años de vida. El sistema ventricular está constituido por un conjunto de cavidades internas por el que circula el líquido cefalorraquídeo y cada una de estas cavidades se denomina ventrículo. Tenemos los ventrículos laterales que se encuentran ubicados en los hemisferios cerebrales. Uno cada hemisferio tiene la forma de letra C, abarca el ventrículo, abarca el óvulo frontal, parietal, occipital y temporal, ¿no? Se comunican con el tercer ventrículo a través de los agujeros interventriculares de Murphy. El tercer ventrículo es una forma de un embudo muy aplastado, que a los lados limita con los tálamos, con el vértice dirigido hacia abajo y la base hacia arriba. Se comunica con los ventrículos laterales por el morro y al cuarto ventrículo con el acueducto de Silvio. El cuarto ventrículo se encuentra detrás de la protuberancia en la mitad superior del bulbo y por delante del cerebelo. Encima se continúa con el acueducto de Silvio y por debajo con el canal central de la médula espinal. Este es un modelo tridimensional del sistema ventricular, donde tenemos los ventrículos laterales que tienen forma de C, con el cuerno frontal, el cuerpo, el trígono, el asta occipital y el asta o cuerno temporal. El agujero de Monro, que es la comunicación con el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, que es la comunicación del tercero con el cuarto, y para abajo el conducto del epéndimo y los forámenes de Luschka y foramen de Mayenne, ¿no? Que van hacia el espacio subaracnoideo. El LCR es un líquido acuoso que baña tanto la superficie interna y externa del sistema nervioso central. Un volumen total de 150 mililitros en promedio, 130 mililitros según la bibliografía que se consulta. 100 mililitros se encuentra en el espacio subaracnoideo. La producción total diaria del LCR son 500 mililitros que se producen básicamente en los plexos coroideos. Sus funciones: proporciona soporte físico al cerebro, que flota dentro del fluido, amortiguador entre el cerebro, la obra madre y el cráneo adyacente, y tiene función excretora y de regulación del entorno químico. Constituye también un canal de comunicación química dentro del mismo sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo fluye a través de los ventrículos, sale a las cisternas de la base del cerebro, baña el cerebro y la médula espinal y luego es reabsorbido en la misma corriente, ¿no? En la misma corriente, es decir, en los senos venosos. La palabra hidrocefalia proviene de dos palabras griegas, ¿no? Hidro, agua, céfalo, cabeza. Es un trastorno que consiste en el acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo dentro de la cabeza. Este trastorno es un trastorno de la dinámica del líquido que va a provocar una normal expansión de los ventrículos laterales. Es decir, acá tenemos un gráfico con ventrículos normales, miren cómo se debe expandir, ¿no? Y la cabeza macrocefálica de los pacientes pequeños que permiten la distinción de, por la falta de fusión de las suturas, ¿no? Epidemiológicamente hablando, diremos que su incidencia global es desconocida, pero la de origen congénito es de 3 a 4 por cada 1000 nacidos vivos, con un ligero predominio en los varones. Eh, Está asociado a la etiopatogenia hidrocefalia congénita, está asociado a la malnutrición materna, a las infecciones por citomegalovirus, toxoplasma o el uso de drogas y tóxicos. Y cuando es adquirida,
se debe pues a un proceso que va a obstruir la circulación y absorción del LCR a una masa intracraneal, que puede ser un tumor, un hematoma, un absceso, que va a colapsar los lugares de paso del LCR a nivel del sistema ventricular y sus interconexiones, o bien a nivel de los espacios subaracnoideos, porque puede haber un tabicamiento secundario a una hemorragia o una infección meningitis. Para que se produzca hidrocefalia, va a haber alteración a 3 niveles: exceso de la secreción, obstrucción en algunos de los compartimientos o falla de absorción. De esas 3 formas solamente funciona la hidrocefalia. Puede ser comunicante o no comunicante. La comunicante es aquella en donde el flujo se ve bloqueado ya una vez que ha circulado el líquido por todos los ventrículos. Es decir, que hay un problema en la absorción en el espacio subaracnoideo. Y la no comunicante o obstructiva, hay un bloqueo a lo largo del camino de los ventrículos, en algún lugar hay una obstrucción. Eh, puede ser porque las vías se pueden estrechar, porque existe alguna lesión ocupante de espacio, pero en el tránsito de los ventrículos laterales al tercero o al cuarto, ahí hay algún problema. La clasificación etaria o etiológica pueden ser causas prenatales, aquellas que son malformativas o infecciosas. Malformativas como la estenosis del acueducto de Silvio, la enfermedad de Dandy Walker, la enfermedad de Chiari, la genesia del foramen magnum. Hay infecciosas asociado a toxoplasmosis congénita o infecciones virales. Dentro de ellas, la causa prenatal más común de una hidrocefalia es la estenosis del acueducto de Silvio, ¿sí? La enfermedad de Andy Walker es una enfermedad en la cual existen un cúmulo de anormalidades, como por ejemplo la hipoplasia del cerebelo, la, la megacisterna magna, o sea, la cisterna magna está mucho más grande, y esto ocasiona un fenómeno de válvula que puede generar hidrocefalia. La enfermedad de Chiari es cuando la amígdala cerebelosa desciende a través del foramen magno y tapa el flujo normal de líquido hacia el espacio subaracnoideo y genera hidrocefalia retrógrada. Y bueno, la genesia del foramen magno, que es más fácil porque es eh, una hidrocefalia obstructiva o no comunicante, ¿no? Después la toxoplasmosis congénita y las enfermedades virales sí ocasionan problemas en la absorción de líquidos cefalorraquídeos. Entonces recuerden, la causa más frecuente de hidrocefalia es la estenosis del acueducto de Silvio. Aquí podemos tener una gráfica en donde podemos ver un caso de una enfermedad de Dandy Walker, en donde vemos que el cerebelo casi no está formado y la cisterna magna está bastante grande, ¿no? Debería ser así: el cerebelo, la cisterna magna en este espacio, pero miren la diferencia, ¿no? Esto se comporta como una válvula, genera presión, hasta el cerebelo tapa Silvio y se empieza a dilatar los dientes. Este es un modelo de la enfermedad de Chiari, en donde la amígdala cerebelosa desciende hasta, miren, C2 más o menos, a través del foramen magno. Aquí, este es el foramen magno, sobrepasa la amígdala, esto no debería estar aquí, todo esto no debería estar aquí, debe estar intracraneal, sobrepasa, tapa, tapa el flujo de líquido de pasar cuando supera el cuarto ventrículo, no hay Luschka, no hay Mayeni, y genera pues hidrocefalia retrógrada. Causas postnatales: alguna masa ocupante, una hemorragia, una meningitis o un problema venoso. Las masas ocupantes de espacio, tumores del tercer y cuarto ventrículo, son bastante comunes en los niños. Formación de quistes aracnoideos, abscesos o hematomas. Cualquiera de estas ejercen un efecto mecánico, es decir, un efecto obstructivo eh, y ocasionan hidrocefalia. Las hemorragias, en cambio, pueden ocasionar hidrocefalia aguda dependiendo de dónde se localiza el sangrado y forme algún coágulo. Hay hidrocefalias crónicas que se producen por alteración en la absorción y van haciendo de manera progresiva, ¿no? Los cuadros infecciosos, por lo general, alteran la parte absortiva. Y las cuestiones venosas, por drenaje venoso o por algún acto iatrogénico o algo metabólico. En el adulto, también las causas son tumorales, estenosis del acueducto de Silvio, más raro. Causas postoperatorias, a veces se generan cambios en la estructura
y se pueden dar como resultado o una complicación una hidrocefalia secundaria obstructiva. Por trauma, una persona que ha sufrido algún traumatismo craneoencefálico después de unos meses puede, semanas o meses, puede salir o desarrollar hidrocefalia. ¿Por qué? Porque en un acto traumático existe salida de sangre. La sangre tapa los sitios de drenaje. Por lo tanto, si se produce, imaginemos que se produce, ah, a ver, el líquido cefalorraquídeo se produce por 10 plexos coroideos y tenemos de drenaje 10 velocidades aracnoideas, ¿no? Entonces todo lo que se produce con lo que se absorbe está en equilibrio. Pero resulta que es el sangrado de un trauma tapó 4 de los sitios de drenaje, entonces se produce como 10 y se drena como 6. Va a quedar un remanente. Se sigue produciendo como 10, se absorbe como 6. Sigue quedando un remanente. Ese remanente va haciendo la hidrocefalia, ¿no? Postmeningitis por alteraciones en la absorción y la enfermedad de Hacking-Adams. La enfermedad de Hacking-Adams es una enfermedad propia del adulto mayor. Tiene diversos nombres. Enfermedad de Hacking-Adams, hidrocefalia normotensiva, hidrocefalia del adulto, ¿no? Y tiene unas características especiales que les vamos a ver aquí en adelante, ¿no? Respecto al cuadro clínico, en los niños menores se incrementa el perímetro cefálico, hay estasis de las suturas, la mirada de sol naciente, estrabismo, irritabilidad. Estas alteraciones se dan porque la cabeza puede adquirir tamaños importantes. En cambio, los mayores de 2 años sí hacen hipertensión endocraniana y se establece rápido. Eh, el niño puede tener previamente cefalea, retardos psicomotores, plasticidad, pubertad retardada o temprana, de lento establecimiento. Las hidrocefalias normotensivas es la clínica en el adulto. Se caracteriza por tener una apraxia en la marcha, una ataxia de marcha, un deterioro cognitivo y una incontinencia urinaria. En cambio, las hipertensivas son bastante severas, ¿no? Síndrome de hipertensión intracraniana generan una ataxia del tronco, el tronco puede migrar, disminución de la agudeza visual, diplopía, ataxia visual, etc. Pero por lo general, una hipertensión endocraniana que es de rápida evolución. El diagnóstico se puede hacer a través de medición del perímetro cefálico, una ecografía transforaminal, una tomografía o eh, una resonancia magnética, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos signos de hidrocefalia. Vemos cómo se han dilatado las astas, cómo se han dilatado los ventrículos laterales, las astas laterales, frontales. Se han dilatado, ese es el signo conocido como las orejas de Mickey Mouse. Y se han alterado porque hay un sangrado a nivel talámico con invasión del tercer ventrículo, ¿no? Aquí también lo ven. El tratamiento puede ser médico con acetazolamina, es insuficiente. El tratamiento netamente es quirúrgico, y el quirúrgico se basa en quitar la obstrucción o la derivación del líquido cerebral. O sea, si hay una obstrucción, tenemos que liberarlo. Si es un tumor, sacarlo. Si es un sangrado, drenarlo. Y si no hay ninguna de esas causas, lo que hay que hacer es derivarlo, llevar el líquido para otro lado. ¿Cómo se hace la derivación? Puede ser una derivación interna o una derivación externa. La derivación interna se hace a través de una ventriculostomía o tercera ventriculostomía. Ahora les voy a mostrar un gráfico. Y externa quiere decir llevar el líquido de la cabeza hacia otro sitio, al peritoneo, al atrio o la aurícula, o un drenaje lumboperitoneo. Esos son los tres casos de drenaje externo, ¿no? Ventrículo peritoneal, un catéter distal al ventrículo y baja un catéter hasta el peritoneo. O baja el catéter hasta la aurícula derecha. O un drenaje desde la columna hasta el peritoneo. Las complicaciones de este tipo de derivaciones es que las infecciones aumentan 10% cada día. Puede haber hipodrenaje o puede haber hiperdrenaje. Y la tercera ventriculostomía es un procedimiento que se hace con la finalidad de evitar poner una válvula. Es un procedimiento endoscópico que lo que se hace es, se usa un endoscopio y se trata, se fenestra el piso del tercer ventrículo con la finalidad de establecer una comunicación entre el tercer ventrículo y el espacio subaracnoideo a nivel de las cisternas para evitar todo este pasaje, ¿no? Líquido astas laterales, tercer ventrículo, silvio, cuarto ventrículo, lustro mayendi, recién espacio subaracnoideo.
Entonces, a través de esta comunicación pasa directamente al espacio subarachnoideo, ¿no? Eh, las indicaciones de esta cirugía son indicaciones bastante precisas, ¿no? Con esto se obvia el poner una válvula, es bastante fisiológica, pero tienes que tener un paciente con indicaciones bastante claras de este procedimiento. El tratamiento del hidrocefalia es básicamente el de la causa que lo provoca. El procedimiento siempre que sea posible es la esterilización de masas ocupantes. Si hay tumores, sacarlos. Si hay quistes, sacarlos. Malformaciones, retirarlos. En el neonato y lactante se buscará fundamentalmente el incremento del perímetro cefálico, el abombamiento de la fontanela, recuerden, la diastasia de suturas y dilatación de las venas pericraneales. El diagnóstico de hidrocefalia se basa siempre en una neuroimagen. Las manifestaciones clínicas estarán siempre presididas por un síndrome de hipertensión endocraniano que variará de acuerdo al tipo de paciente. Preguntas. En hidrocefalia es importante destacar eh, que dependiendo de la edad van a ser los síntomas. Si tienes un niño, un recién nacido, los síntomas van a ser inespecíficos, simplemente va a incrementar el perímetro cefálico. Si es una edad adulta como la de nosotros, vamos a hacer hipertensión endocrinal severa. Y si estamos en un adulto, probablemente no aumente la presión, se dilaten los ventrículos, porque aprovecha un fenómeno de atrofia cerebral y por eso se llama hidrocefalia del adulto o hidrocefalia normotensiva. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. disculpe, este es un tema aparte. Lo que quería preguntar era porque algunos compañeros me están preguntando la fecha del examen, ¿para cuándo quedaría? Primero hidrocefalia. Ah, ya. No, respecto a ese tema, no, doctor. Allá. Les voy a preguntar hidrocefalia en el examen. ¿Preguntas? Hola, ¿se me escucha, doctor? Bueno, Hola, hola. doctor, con respecto en la clínica de adultos, eh, había leído que lo principal es la triada de Hacking-Adams, ¿no? En los adultos mayores, Mayores a partir de cuántos entraría. 60 años. Sí. 60 años. Bueno, ¿no hay preguntas? Ya, no hay preguntas. No hay problema.